Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, More, ahí nos está saludando. Bienvenida. Ahí se están conectando de a poquito. Damos comienzo a una nueva temporada, ¿no? De live de comisionados. Así que bueno, esperamos que se vayan conectando de a poquito. Tenemos un invitado muy especial. Así que esperamos que puedan estar ahí acompañándonos, como todos los viernes. Hola Lucas, hola Agus, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué les parece si nos dicen si se escucha, si se ve bien? Ahí está la pastora Zulema, Guada, ¿cómo están? Bueno, de a poquito, van apareciendo. Buenísimo, More, gracias por respondernos ahí, que se escucha bien, que se ve bien. Porque a veces un poquito se dificulta, entonces vamos a seguir esperando un poquito. ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado con Agus, con Flor, compartiendo? Estuvo muy bueno, ¿o no? Muy divertido. Sí. Nos divertimos un montonazo. Y vos apareciste. Aparecí yo también. O sea, se está haciendo muy reiterativo esto de aparecer. Hola Sashi, ¿cómo estás? Meli, Dios te bendiga. ¿Qué es esa musiquita? Igualmente, pastora, una bendición que nos pueda estar acompañando esta tarde. Un saludo para toda la congregación de Villa Mercedes. Bueno, como les decíamos hace unos minutos, estamos comenzando una nueva ronda así de live. Así que esperamos que puedan unirse porque se vienen realmente temas muy interesantes. A ver ahí si están conectados. A ver ahí. Estamos viendo si está nuestro invitado. Ahí está, mira, la pastora Ale. Ahí está el pastor Miguel. Ah, hoy es multitudinario, hoy están todos, ¿eh? Espectacular. Sí. Estamos. ¿Estamos ya? Bueno, Estamos esperando a ver que nuestro invitado se conecte. A ver. A ver ahí si justo nos escribieron para poder estar. Bueno, contanos un poquito qué hicieron el viernes pasado, ya que estamos. El viernes fue hablando con los comisionados. Y hablamos un poquito de todo lo que estuvimos aprendiendo durante todo el mes sobre las distintas charlas, sexualidad, noviazgo, pornografía, vínculos. Y estuvimos rescatando algunos ítems y también haciendo algunas preguntas que por ahí habían quedado colgadas o dudas que se estuvieron en las cuales se estuvieron dando luz para. Así que la verdad que estuvo muy bien.
Cafecito, Agustina, cafecito. Justo me estaba riendo de eso, porque Cafecito. y el mate, chicos, no, nosotros no tomamos mate, mucho café. A Así ver ahí. que, bueno, esa es la historia. La pasamos genial. Disculpen mi carita de por ahí de concentración, es que ya estoy tratando de conectarnos, sí, con nuestro invitado especial esta noche. Está- A ver, ahí. Tun, 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 tun. Flojos esos matezulis, dice Agus. Vamos, vamos, que ya falta poquito. Los que nos conocen saben que no tomamos No tomamos mate. Tomamos café, café, café y más café. Café con leche también puede ser. Hoy esto reapareció, ¿no? Aparecías en las redes hace cuánto, un mes más o menos. Y más o menos, ¿Viste? más o menos un mes que no estaba participando. Café. Ojalá que llueva café. Bueno. A ver. No nos estamos pudiendo conectar porque no encuentro. Vamos. A ver. No me aparece. A ver ahí. Avisale que es el de comisionado, porque por ahí pensé que estaba sobre el tuyo. Sí, Ah. les puse que estamos desde jóvenes comisionados. Encima nosotros no tenemos ningún chiste, ninguna adivinanza como para matar el tiempo. Ninguna adivinanza. Mira, Por contate eso, un chiste por eso, mientras no. tanto igual. No, es increíble. Así que bueno, aquí estamos esperando. Uno de esos que vos sabés, dice. ¿Cuál? O que nos pregunten algo, ¿no? Sí, pregunten algo. ¿Qué es? Pregunten. Ahí está. Listo, ya está, se acabó lo que se daba. Ya no hay más previa, no hay chistes. Ay, no, ya estamos acá, Así que ahora todos nos tenemos que poner serios. súper Como conectados. diría Johnny, serio. Súper conectados con nuestro invitado. Ahí le enviamos la solicitud. Pórtense A ver. bien. Pórtense bien. Nuestros chicos siempre se portan bien igual. Ahí está el apóstol. Sí, estamos acá esperando que nos acepte la invitación. A ver, vamos a mandar de nuevo. De nuevo. No está ahora. Ah, parece que se desconectaron. Me parece que vio que estábamos nosotros y se fue. A ver. Si podemos conectar. Mira. Vamos que comenzamos. Bueno, ahí está Bauti también conectado. Ahí estamos, Hola. Muy buenas. chicos, que te bendiga. ¿Cómo anda, apóstol? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento y también honrado por dejarme participar también con ustedes de este espacio. Y bueno, compartir y también de alguna manera transmitir lo que, bueno, de Dios hemos recibido y estamos dando, ¿no? Así que más que agradecido al Señor cada vez que tenemos la oportunidad de poder hacer esto, ¿no? Esperando siempre ser de bendición para todos, especialmente para una casa tan amada como lo es la casa de los pastores Cipriano y de todo su equipo maravilloso que realmente están haciendo una obra, una tarea excepcional. La verdad que para nosotros es un privilegio poder contar
en este live con usted, así que la verdad que estábamos todos muy ansiosos, ahí estaban todos escribiendo y esperando el momento, así que como ya avanzó un poquito la hora y queremos aprovecharlo al máximo, sí, vamos a comenzar con una oración, ¿le parece? ¿Cómo no? Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder servir, Señor, de poder estar conectados, Señor, a ti. Te damos gracias porque sabemos que este momento, Señor, tú ya sabías que lo íbamos a poder obtener, que íbamos a poder sacarle un buen provecho, Señor, porque sabemos que instruirnos, Señor, es lo más importante y también poder seguir creciendo, Señor, contigo. Te damos gracias porque entendemos, Señor, que es un propósito tuyo, que en este momento, Señor, estemos compartiendo con el apóstol y te damos gracias porque podemos contar con él. Dejamos, Señor, esta entrevista en tus manos y que sea de bendición a aquellos que lo estén viendo ahora y aún a aquellos que lo han de ver después. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, apóstol, para comenzar nos gustaría que ya como hay varios jóvenes que se están añadiendo y gente, que nos comente un poquito quién es usted. Bueno, mi nombre es Armando Joaquín Miño, tengo 59 años, estoy casado, bueno, con la pastora y profeta Priscila, tengo dos preciosas hijas, Nancy y Andrea, Amén. dos nietos maravillosos también, Fabricio David y Abril, y dos hijos que son mis yernos, pero son hijos para nosotros, tanto Jonathan como Martín. Bueno, ¿quién soy? Nací en un hogar cristiano, mis padres recibieron el Evangelio a muy temprana edad, los dos, o sea, mis abuelos recibieron, por ende recibieron mis padres. Nací en un hogar cristiano, toda mi vida la he militado en el Evangelio. Por la gracia del Señor, nunca he salido de este camino precioso. Todos mis recuerdos están sirviendo al Señor. Lo primero que recuerdo en mi niñez fue un bautismo. No sé por qué quedó grabada esa imagen, pero un bautismo en la iglesia de Flores. Estábamos en la grada con mi papá y mi mamá. Y esa fue la primera imagen que tengo de una iglesia. Luego allí crecí en las escuelas de formación, las escuelas bíblicas de niños. Y bueno, llegamos al partido de Merlo a los 7 años. Y bueno, buscando una iglesia, a los 8 años encontramos una iglesia en Ituzaingó. Recibí la promesa del Espíritu Santo a los 8 años. Y a los 12 años, a los 12 años recibí el llamado en un congreso de jóvenes, era muy jovencito, adolescente, pero ya ahí Dios estaba trabajando en mí y bueno, a partir de ahí me sumé a todo lo que es trabajo, servicio en la obra de Dios y bueno, hasta llegar aquí. Por la gracia del Señor, me casé a a los 20 años, casi 21, me casé con Priscila. Inmediatamente después de eso comenzamos nosotros a servir al Señor en la diaconía, después como presbíteros. A los 23 años me apartaron como pastor a cargo de una obra en el barrio El Seibo. Y bueno, el ministerio fue progresando desde ese lugar con muchas experiencias, de las buenas, de las no tan buenas, pero siempre en el Señor, siempre creciendo. Y bueno, hace 20 años atrás aproximadamente nos separaron para el ministerio como pastores presidentes de la filial 69. Y bueno, ahí comenzamos el trabajo al frente de una filial. Y bueno, y luego todo el desarrollo de la visión apostólica que fue engendrada en nuestro espíritu, progresivamente fuimos caminando en eso hasta que, bueno, llegamos al apostolado.
no sé, es muy poco el tiempo como para resumir tantas experiencias. Quisiera que no saturarlos con estas cosas que son experiencias particulares, pero que bueno, quiero por lo menos plasmar un poquito quién soy y de dónde salgo, ¿no? Ahí mencionaba Apóstol, así ya nos metemos de lleno en el tema, lo que es el ministerio apostólico. Y nosotros le queremos preguntar, como es el tema que nos toca hoy, ¿de qué se trata? ¿Qué es el ministerio apostólico? Bien, para mí, bíblicamente y escrituralmente, el ser apóstol es ser un enviado. Eh, en realidad todos hemos sido enviados por el Señor desde el momento en el que dijo id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Pero creo que en el oficio apostólico hay características que se desarrollan de una manera mucho más plena, más integral de la vida ministerial y del crecimiento de la iglesia. Eh, para mí, yo fui pastor durante muchos años y lógicamente como pastor uno tiene una visión de cuidado del rebaño que está a su cuidado, ¿no? Ahora cuando Dios comenzó a procesar en mí un llamado apostólico, comencé a ver la obra de Dios desde una perspectiva diferente, mucho más ampliada. Y lógicamente eso me llevó a no solamente atender el trabajo local que estaba haciendo, sino poder levantar un poquito más la mirada y ver lo que Dios me estaba mostrando, ¿no? Y lo que yo no estaba viendo. Y bueno, y ahí entramos en el trabajo de expandir la obra que uno está haciendo. Para eso no lo puede hacer solo. El pastor, por lo general, tiene un equipo que lo rodea, pero siempre está enfocado en aquellas cosas que puede ver, tocar, y digamos, a las que puede acceder, a las que puede llegar. Cuando se abre esta visión apostólica, en mí yo me he dado cuenta que es imposible hacer la obra apostólica, digamos, de la manera como estaba planteado en el diseño pastoral. Y Dios puso una carga de formar obreros, de comenzar con células de crecimiento, con discipulados desde nosotros, formando discípulos y transmitirle la visión que nosotros habíamos recibido de parte de Dios y que ellos a su vez fueran los que extendieran por nosotros en otros lugares el mensaje del Evangelio. En lo apostólico digo que a veces si bien es cierto, uno tiene que desarrollar un trabajo de cobertura, pero necesitamos primero de la guía del Espíritu Santo, en segundo lugar, de que confiar nosotros que el cuidado de la obra de Dios está en las manos de su Espíritu. Hay cosas que nosotros podemos hacer en forma presencial y miles de cosas que no podemos intervenir, en las que necesitamos que el Espíritu de Dios trabaje por nosotros. Siempre tengo presente el consejo de un premio en mi adolescencia que me dijo, Armando, esforzate por dar lo mejor de vos en todo lo que hagas. Y cuando termines de hacer eso, confía que lo que vos pudiste hacer o a donde no pudiste alcanzar, el Espíritu Santo lo va a hacer por vos. Porque en realidad el Espíritu Santo siempre lo hace por nosotros en todas las cosas, ¿no? Así que la visión apostólica para mí me abrió un campo infinito, infinito. No hay un techo dentro de una visión apostólica de lo que es el crecimiento y la expansión del Evangelio. Estamos constantemente en crecimiento y eso con mucha humildad y con mucho temor de Dios lo digo,
no hemos dejado de crecer, constantemente hemos estado creciendo y aún en este tiempo, en un tiempo de aislamiento, en un tiempo de estar guardado, en un tiempo de los templos cerrados, ver la mano del Señor llevando a la iglesia a crecer y seguir creciendo pese a estas limitaciones. Y mes a mes, semana a semana, estamos viendo cómo la obra del Señor se va extendiendo y cómo el trabajo apostólico se va desarrollando. Y con pastores que tienen esta misma orientación, esta misma visión, esta misma mentalidad. Pastores que realmente puedo considerarlos pastores apostólicos, que entienden el diseño, ¿no? ¿Y por qué considera usted, verdad, a la luz de la palabra, que el ministerio apostólico, la gracia apostólica, es importante? Dos preguntas, una al lado de la otra. ¿Por qué considera que es importante la gracia apostólica, el ministerio apostólico? Y por otro lado, ¿qué características tiene que tener una persona para que se la pueda considerar o ser llamado un apóstol de Jesucristo? Bien, empiezo por la segunda que me hiciste, ¿no? Porque creo que está ligada. Creo que las características se van forjando en la vida. El llegar a un apostolado no es un llamado inmediato cuando comenzás en el servicio. Es una progresión, es el llamado de Dios en primer lugar a salvación. El segundo es el llamado al ministerio, ¿no? Y dentro del ministerio uno va creciendo, uno se va desarrollando y se van despertando estas gracias. En mi caso, en lo personal, porque puedo hablar solamente de mi experiencia, ha sido un progreso. Yo he trabajado muchos años, desde los 23 años como pastor hasta que llegué al apostolado hace unos 10 años atrás, pero en todo ese proceso en el pastorado, Dios fue forjando características que yo no tenía. O sea, Dios fue trabajando en mí, modelando mi carácter. Si bien es cierto, yo siempre digo que Dios respeta nuestra personalidad, pero que encausa esa personalidad en algo que va a ser provechoso para el trabajo apostólico. Dios tomó muchas situaciones y circunstancias que tuve que vivir en la vida y aún en el ministerio para forjar un carácter, una mentalidad, para tener una conducta, una madurez, para poder desarrollar esta tarea. En mi caso yo he visto a lo largo del tiempo lo que Dios hizo también conmigo. En el momento uno no se da cuenta, piensa que las cosas pasan porque pasan. Sin embargo, cuando tenés un llamado apostólico, todo en tu vida tiene un porqué, tiene un para qué. Dios está haciendo algo y cada cosa que Dios hace, la hace con el sentido de que en el futuro eso sea una herramienta que te ayude a poder desarrollar mejor la obra apostólica. Creo que un apóstol tiene que ser una persona, apóstol hombre o mujer, tiene que haber alcanzado una madurez, tiene que ser, como dice la Escritura, irreprensible, de un buen testimonio, que pueda tener frutos. Creo que Cristo lo dijo, lo enseñó y creo que me parece que eso es la evidencia, son frutos. Nosotros no venimos para ser servidos, sino para servir. Eso lo enseñó el Señor y creo que un trabajo apostólico es un trabajo de entrega permanente. Yo digo que si bien es una honra, pero el ser un apóstol es ser un obrero, ser un siervo de todos, es estar en permanente y constante interés por el progreso de la obra de Dios, no de su obra en particular, ni tampoco de un nombre, sino de que el nombre del Señor sea engrandecido y que el Evangelio pueda ser llevado hasta los confines de la tierra, ¿no? Y esto creo que engancha con la primera pregunta que fue, que me dijiste, discúlpame,
textualmente. Sobre la importancia del ministerio apostólico. Por eso. Yo creo que la importancia cobra en cuanto más productivo podemos ser nosotros en el ministerio, ¿no? Yo valoro el trabajo pastoral, amo la tarea pastoral porque de hecho la seguimos haciendo, ¿no? Valoro muchísimo y honro a cada pastor que se ocupa de pastorear, de cuidar, de apacentar, porque sencillamente una obra apostólica no se puede hacer sin pastores. Y un pastor no es menos que un apóstol, ni un apóstol es menos que un pastor. Son 5 gracias ministeriales que trabajan unidas permanentemente. Lógicamente, cada una de ellas tiene una característica y la del apóstol justamente es la dirección, es el establecimiento, el envío, es la formación de, pero necesitamos las otras gracias, pastores, profetas, maestros, evangelistas, que conforman esas 5 gracias ministeriales que funcionando todas juntas hacen al desarrollo de la obra de Dios. No podría desarrollar un buen o una obra apostólica seria si realmente no considerara que estos ministerios que he nombrado, estas gracias ministeriales que he nombrado, no sean importantes, vitales, imprescindibles para hacer el trabajo apostólico, ¿no? Ajá. Y yendo un poco más a la parte personal, recuerda, bueno, si bien recién hablaba de un progreso, ¿verdad?, dentro de la vida ministerial, ¿recuerda ese momento puntual donde usted sintió el llamado al apostolado o alguna experiencia puntual que nos quiera contar puntualmente sobre eso, sobre su llamado? Sí, mira, previamente al llamado apostólico, lo que yo sentí fue, lo digo en estas palabras para que se entienda, una santa insatisfacción. Llegué a un punto en el ministerio que me sentí insatisfecho. Y te estoy hablando de que en ese momento estaba bien ministerialmente, éramos pastor de una congregación. Yo te explico un poquito, tengo casi 60 años, tenía a los 15, 16 años un sueño, ¿no? Mi sueño era, primero, poder ponerme de novio con la que me casé, ¿no? Que eso era la primera petición que tenía. Segundo, era casarme y tener una casa propia. Y lo tercero era ser pastor de una congregación de 120 miembros. Esa era mi aspiración, ¿no? Hoy risueño eso, ¿no? Pero en aquel momento uno soñaba. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de 40 años atrás. Un pastor con una iglesia de 120 miembros era Gardel con guitarra eléctrica. Era un montón. Era lo máximo, ¿no? Y lo de 120 por el Pentecostés, ¿viste? Bueno, el tema ese. Eran no sé si fantasías, pero eran sueños que uno tenía, ¿no? La cuestión es que Dios me permitió todo eso y poder llegar hasta ser pastor, poder estar pastoreando una congregación de más de 120 personas, con ministerios consolidados, con equipos de trabajo, pero en un momento determinado yo veía que muchas de las cosas que sucedían en el libro de Hechos de los Apóstoles estaban lejos de mi realidad. Me gustó siempre y de hecho yo siempre tomo referencia del libro de los Hechos porque entiendo que allí hay un diseño, hay un modelo de iglesia que él dejó establecida y yo veía eso y realmente la realidad que tenía en aquel momento me sentía insatisfecho. Yo no había visto resucitar a un muerto, no había visto ese crecimiento exponencial de la iglesia, habían cosas que no sucedían en mí y en la gente que estaba conmigo,
o los pastores o ministros que estaban en aquel momento. Así que empecé a orar en esta dirección. Señor, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. No puede ser todo esto, porque en mi espíritu había un anhelo, un deseo. No, todavía yo no había escuchado hablar de lo apostólico, todavía no se hablaba, no habían venido apóstoles a la Argentina. La única referencia que teníamos de apóstoles era lo que la Escritura decía, pero no existía esto, 40 años atrás. Pero cuando yo comencé a tener esto, comencé a orar y a pedirle, Señor, dirígeme, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Y ahí Dios comenzó a conectarnos con ministerios internacionales, no conectarlos porque hemos tenido conexiones con esas personas, sino que yo he comenzado a escuchar, he comenzado a oír, enseñanzas me comenzaron a llegar, me empecé a relacionar a los años con ministerios que estaban en la misma búsqueda que nosotros. Y es como que Dios fue uniendo diferentes pastores, inclusive de nuestra Asamblea de Dios, que todos estábamos en un momento determinado buscando lo mismo y no sabíamos que había otro que lo estaba buscando, ¿no? Entonces, te estoy hablando de casi 20 años atrás, en donde me encontraba con pastores de mi misma edad o menor, estaba haciendo en nosotros y poniendo ese deseo de encontrar ese diseño y funcionar dentro de ese diseño, ¿no? Así que comenzó de esa manera conmigo, ¿no? Y en esa insatisfacción que tenía, Dios comenzó a ubicarme en congresos, a ponerme en seminario, comencé a escuchar a uno y Dios comenzó a despertar. Llegaron literaturas, lógicamente, a las manos, y después Dios fue encauzándonos y viendo el desarrollo de los ministerios apostólicos y cómo la iglesia funcionaba en ese diseño y avanzaba en forma maravillosa, ¿no? Así que Dios comenzó a trabajar también en nosotros, en formarnos, buscar ahora, bueno, no podemos tocar de oído esto, tenemos que aprender, tenemos que hacer algo para poder enriquecer lo que estamos aprendiendo. Y bueno, habían dos corrientes o dos escuelas apostólicas en ese momento que estaban funcionando en Latinoamérica. Y bueno, yo escogí por una línea de esas escuelas de formación y allí comenzamos a ser instruidos por otras gracias, algunas que de Argentina, pero otras de otros países, y ahí comenzamos a escuchar, comenzamos a tomar. Y como buen asambleísta, siempre con un filtro en todo lo que escuchábamos, ¿no? Entonces, amén a esto no lo entiendo muy bien, lo pongo en oración, pero nunca nos cerramos, siempre le pedimos al Espíritu Santo que lo que había que aprender, queríamos aprender, que lo que había que ser revelado, lo queríamos revelado en nuestra vida, que no queríamos ignorar nada de lo que Dios estuviera haciendo y que Dios estuviera despertando en la iglesia para este tiempo. Y así fuimos creciendo, ahí fuimos creciendo en el conocimiento, pero también inmediatamente después del conocimiento, en la aplicación de ese conocimiento. Y desde ese momento la iglesia comenzó a crecer todos los años al doble. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que estábamos por el buen camino. La iglesia comenzó a crecer, un ministerio que era local comenzó a abrir obras en provincias, colaborar con obras misioneras que no eran nuestras, sino que eran de otros obreros y otros ministerios. Colaboramos con las obras misioneras durante muchos años y eso también nos abrió una visión mucho más extendida del Evangelio. O sea que hay muchísimo por contar, pero es más o menos lo que en este momento me puedo recordar y les puedo decir, ¿no? Pensamos con los chicos mientras hacíamos todas las preguntas
que nos parecía muy importante. Hay muchos jóvenes y adolescentes que están del otro lado, y nos parecía pertinente preguntarle si el ministerio apostólico se puede ejercer soltero, y si hay alguna edad determinada, como para decir, bueno, a partir de esta edad se puede apuntar, ya sea o al ministerio apostólico o a algún ministerio, sea pastor y demás. Creo que estas dos preguntas están conectadas, lo de la edad y lo de la soltería. Bueno, a ver, porque tampoco no quiero, no quiero, quiero ser concreto. Dios llama, no hay sexo, no hay edad. Dios llamó a Samuel en su niñez. Yo recibí a los 8 años la promesa del Espíritu Santo y a los 12 yo tuve un llamado. A los 12 años, en mi casa, orando en mi cuarto, con la luz apagada, Dios me abre el campo espiritual y tengo una visión. Y me veo en un púlpito, al aire libre, predicando a una multitud de personas. O sea, tenía 12 años. Yo no puedo decir que alguien que sea joven no pueda recibir el llamado. Eso es, para mí es básico, ¿no? Y aspiro a que nuestros niños, como dice Joel, sueñen, tengan visiones, profeticen. O sea, creo en esto, creo absolutamente en esto. Ahora, el ministerio apostólico lo podemos desarrollar todos. Ustedes están desarrollando un ministerio apostólico, a la iglesia que abraza la visión apostólica desarrolla un ministerio apostólico. Ahora, un ser consagrado apóstol, bueno, es otra situación. No podemos dejar de ver que para mí el apóstol que más me marca en cuanto a la enseñanza y a la dirección, y a quien más yo investigo, es al apóstol Pablo, un hombre que no estuvo casado, o sea, él estuvo soltero, permaneció soltero, él tomó una decisión de vida, y lógicamente desarrolló un don, que es el don de abstinencia. Ahora, apostólicamente hablando, el consejo es para los ministros que sean casados, que sean marido de una sola mujer, ¿no? Y hace esa salvedad, marido de una sola mujer. Y se ve, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente hay riesgos, hay riesgos. No es de todo, o sea, lo de Pablo fue una excepción. Entonces yo no digo que excepcionalmente Dios no pueda llamar soltero a alguien para el apostolado, pero mi experiencia y lógicamente por todo ese proceso que te he dicho, de que un apóstol no sale de un día para otro, sino es el proceso de una vida de servicio, de ministración, de tomar responsabilidades, de equivocarse, de corregir los errores, de crecer. Entonces mi consejo, si me preguntas mi consejo, es que si hay que llegar a un reconocimiento, o cuando se llegue a un reconocimiento apostólico de alguien, a un oficio como apóstol, mi consejo es que tuviese un matrimonio ordenado, ¿no? Pero como dije, hay profetas, y de hecho nosotros tenemos en el ministerio profetas que hasta este momento son solteras, están orando al Señor por una bendición, pero la realidad es que siguen solteras. Pero no dejan de ser profetas de oficio. Entonces yo no puedo dejar, no puedo desechar eso, porque en realidad Dios no lo está desechando. Pero tenemos que marcar este cuidado para que, digamos, el Evangelio y el buen funcionamiento del ministro como oficio apostólico no pueda ser, digamos, dañado en nada, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice, yo tengo esta gracia, ¿no? Pero mejor es casarse que andarse quemando. O sea, uno puede decir, este año yo me abstengo, pero no sabes si en el transcurso de tu vida
y las necesidades que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos, no llegue el momento en que necesitemos estar con una compañera, con una esposa o con un esposo, y en ese, digamos, buscar eso, de alguna manera dañemos el ministerio que estamos desarrollando, ¿no? O sea, es mi opinión particular. Me pediste una opinión particular, esa es mi opinión, ¿no? Bueno, pero me parece súper importante saberlo porque realmente creo que es muy importante. Pero, Y ¿sabes Pastor, qué? le hago Disculpa, una... discúlpame, te quiero añadir una cosita a esto. Eh, Sí. Porque a veces se entiende que el ministerio apostólico, y lo dije, el ministerio apostólico solo lo tiene que desarrollar el apóstol, pero toda la iglesia es apostólica. El diseño es apostólico, el fundamento es apostólico, el funcionamiento es apostólico. Entonces, quien entiende esto, debe entender que también él es parte de un engranaje apostólico. Sea lo que sea que haga, lo tiene que hacer desde una visión, desde una meta. No solamente como una meta pastoral del cuidado, que es importante, de lo que yo puedo ver y tocar, sino también del cuidado de ese diseño que Dios tiene y que está en operación. Ese diseño que ya se está desarrollando, aunque yo no lo vea. Yo no veo las iglesias que se van a aperturar el año que viene, después que seguramente se termine con esto y volvamos a los templos. Yo no tengo idea de dónde Dios quiere establecer una iglesia, un ministerio. No tengo eso, no es que me siento a planificar lo que va a suceder dentro de un año, pero entiendo por el Espíritu que como el Padre trabaja, yo tengo que trabajar. O sea, yo tengo que trabajar y encolumnarme en lo que Él ya está haciendo y que en eternidad ya está hecho. Entonces, si yo creo que solamente lo que Dios está haciendo es lo que yo veo, entonces mi visión está acotada a eso. Pero si soy parte de una iglesia apostólica, con una visión apostólica, sé que Dios está trabajando en áreas que voy a ser necesario, que va a ser imprescindible la tarea que yo tengo que aportar, desde lo que yo estoy haciendo y desde lo que soy en el Señor. Esa es mi impresión en cuanto al trabajo apostólico y al ministerio apostólico de toda la iglesia, no solo del apóstol como oficio. Sí, sí, se entiende a la perfección. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero no tenemos tanto tiempo, así que vamos a saltear algunas. Bueno, Queremos preguntarle por algunas experiencias, ya sea alguna experiencia positiva de todo lo que nos viene contando, y si hay alguna experiencia también negativa que usted recuerda de todo su ministerio, que nos quiera contar. Una experiencia positiva y una negativa. ¿por cuál quieren que empecemos? No, pues empecemos por la positiva, Hubo empecemos por la positiva. hubo muchas de las dos. Eh, a ver, una, una negativa, la verdad es que, o sea, negativa en cuanto a errores que yo pude haber cometido, ¿no? Fue en una oportunidad, estábamos, todavía yo no era apóstol, pero estaba en ese proceso de formación, ¿no? Y estábamos con un gran desafío que era la compra del auditorio de Castelar. Fueron 4 años muy desgastantes, eran 4 años que era cada lunes todo lo que ingresaba, era el pago de las cuotas que teníamos que abonar desde el auditorio. Y yo estaba muy, muy, muy agotado en todo sentido, ¿no? Porque de hecho a veces alcanzaba únicamente para pagar las cuotas y después no quedaba para más nada. Nosotros ya estábamos trabajando a tiempo completo con mi esposa, mi familia, y muchas veces, bueno, era correr detrás de las boletas para que no te corten la luz, y a veces te la llegaban a cortar, a veces para que no te corten el gas y te lo terminaban cortando.
tuvimos años de muchas privaciones en muchos sentidos, pero también vimos la gran bendición y la provisión de Dios constantemente. Pero emocionalmente a mí me causó eso un desgaste muy, muy fuerte. Así que cuando terminamos de escriturar la propiedad y terminamos de pagar, yo les dije a la iglesia, bueno, hermanos, vamos a tomarnos unos meses de descanso. Hemos venido con una sobrecarga, una exigencia tremenda en esto y vamos a ordenarnos en el sentido de que, bueno, vamos a poner en orden las cuentas y vamos, porque, bueno, hemos pasado por muchos meses de muchas presiones, entonces era como que hasta ese momento yo había visto que Dios proveía y alcanzaba con lo justo, pero alcanzaba, ¿no? La cuestión es que yo le dije eso a la iglesia y me pareció algo lógico y acertado. No vamos a hacer ninguna reforma, querían pintar, querían agregar esto, querían las luces, que las persianas, que el auditorio, que la plataforma, y yo le dije, por favor, basta, no puedo hacer un gasto más, necesito un poco de tranquilidad, ¿no? Y bueno, yo creí que esa era una sabia decisión para poder acomodar los números, para poder acomodarme yo. Y contrariamente a lo que yo pensé que se iba a provocar, fue que las finanzas comenzaron a caer. Comenzaron a caer de manera que ya no teníamos las cuentas que teníamos, pero bajaron ofrendas, bajaron colaboraciones, bajaron... y el Espíritu Santo me habló, como dice Priscila, a veces alto y claro. Él me dijo, yo soy el que proveo, yo soy el que sustento. Así que en una Santa Cena yo tuve que reconocer mi pecado. Y tuve que decirle a toda la iglesia, públicamente, hermanos, les pido perdón porque yo tomé una mala decisión. Y la mala decisión fue no creer que el Dios que me proveyó para pagar lo que tenía que pagar en tiempo y forma, como lo hicimos, era el Dios que me podía proveer para todo lo que tiene que venir o todo lo que venía por delante. Así que a partir de ese mismo domingo hizo un vuelco completo todo lo que fueron recursos, generosidad, el trabajo, la colaboración. Y yo reconocí eso como un error, que Dios me dio la oportunidad de corregir. Por eso hoy desde esta experiencia digo, nunca digo no tengo, siempre digo el Señor es nuestro proveedor. Y nunca digo no vamos a encarar esto porque no vamos a alcanzarlo, sino que vamos a sentarnos, vamos a planificar, nos vamos a organizar, los vamos a encarar y lo vamos a conquistar en el nombre del Señor. Entonces, si yo puedo sacar una experiencia de un error mío fue que Dios me corrigió un error que yo tenía. Yo estaba pensando en lo que yo podía administrar y organizar desde lo que tenía. Y por el otro lado, Dios me dio una gran enseñanza. Y lo que puedo ver de positivo es que también fue a raíz de una experiencia que al principio me fue negativo. Cuando Dios comenzó a traer crecimiento a la iglesia, la gente me empezó a desconocer, ¿no? Siempre fui muy presente como pastor, así que conocía a todos por nombre, madres, padres, hijos, nietos, estuve en todos los casamientos, en todos los velorios, en todos los nacimientos, iba a visitar, o sea, pero llegó un momento que la iglesia comenzó a crecer y crecía a través de los discípulos, que eran otros pastores. Así que venían, el ministerio se reunía en un lateral de la iglesia, ahí nos sentábamos todos los ministros, y llegaban y empezaban a saludar. Pastor Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pastor Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Y yo paradito ahí, ¿no? Y era como que o me ignoraban o no se daban cuenta, no me veían. Y yo, ¿qué pasa acá? Porque era como, bueno, antes todo el mundo venía y saludaba al pastor primero y ahora ya nadie me registraba, ¿no? Y el Espíritu Santo me comenzó también a corregir en ese aspecto porque ahí comencé a ver
que el diseño de Dios funcionaba, porque estábamos llegando a personas que no podía llegar yo en forma personal, llegaba otro, y que esas personas recibían el Evangelio por otros, y que otros pastoreaban a otros, y que no importa que me vieran, que me conocieran, que supieran que existiera. Lo importante era que el Evangelio estaba siendo predicado y estaba alcanzando a más personas que nunca hubiese podido alcanzarlas si yo me hubiese seguido organizando o planificando el ministerio en una visión netamente pastoral. Así que hoy no me interesa que alguien me ignore, sepa quién soy o quién no soy. Me gozo cuando sé que en algo puede influir o pudo afectar una decisión, una visión. De hecho, no conozco a todos nuestros miembros. Hay congregaciones a las que he visitado entre semana y conocido parte de esas congregaciones. Y no conozco a todos, pero sé que por la gracia del Señor, de alguna manera hemos bendecido y estamos bendiciendo a quienes conocemos y a quienes tampoco conocemos. Entonces, hay cosas positivas y negativas en todo. Hay errores que nos llevan a veces a corregirlos y a tener aciertos y nuevas experiencias que creo que son fundamentales para este trabajo, ¿no? Trabajo de crecer todo el tiempo. Así que hay que animarse a equivocarse, pero también hay que animarse a enmendar los errores, ¿no? No digo con esto que busquemos el error, busquemos equivocarnos, sino que en nuestras equivocaciones pidámosle siempre al Señor qué es lo que tengo que aprender de mis propios errores para poder enmendarlos y poder hacer mejor la tarea. Nos queda muy poquito tiempo, así que quisiéramos que pueda cerrar compartiéndonos una palabra a nosotros y a todos los que nos están escuchando. Nos quedan solamente 5 minutitos como mucho, así que si quiere nos puede compartir una palabra y puede cerrar con una oración y ya cerramos, así podemos guardar la charla, la conversación. Perfecto. Hechos de los Apóstoles 16, 1 en adelante dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Verso 5 dice esto, y quiero que lo podamos dejar como la palabra que en esta noche pueda permitirnos a nosotros marcarnos cuál es nuestra función apostólica. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. A ustedes y a todos los que a través de ustedes podamos conectarnos, quiero decirles que necesitamos imperiosamente que Dios llame a este ministerio a muchos como Timoteo. Un joven como cualquiera de los que quizás nos está escuchando o está participando. Dice la Escritura que cuando Pablo llegó a esta ciudad, dice, salió al encuentro y había allí cierto discípulo. Este muchacho se llamaba Timoteo, su padre era griego, su cultura era pagana, pero tenía una madre, tenía una abuela que lo enseñaron en el camino del Señor y lo prepararon. Cuando Pablo vio a este varón, sintió en su espíritu que era la persona que lo iba a acompañar. Por eso yo creo que Dios en este tiempo está llamando a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, aun cuando quizás no tengan la idea de que van a ser convocados, Dios ya los tiene. Cierto discípulo, Juan, Pedro, María, Marta, quien fuera, que ya está, que está siendo procesado por el Señor, pero que en algún momento va a venir una gracia apostólica y va a decir,
esta persona, este muchacho, este joven, este es para quien va a ser mi compañero. Dice la Escritura que Pablo lo tomó, lo trató, es todo un tema, lo trató y lo llevó a ser parte de su función apostólica. Y creo firmemente que hay muchos como ellos, que están hoy entre nosotros, a quienes Dios está llamando y quienes van a ser parte de aquellos que van a ir por las iglesias confirmando a los hijos de Dios en la fe, y el grado de crecimiento de la iglesia va a ser exponencial. Quiero orar y bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por compartir estos minutos, Señor, con mis amados hermanos. Señor, gracias por todos y cada uno de ellos, porque sé que son tus hijos, tus siervos, y que en este tiempo, Señor, como Timoteo, están siendo llamados para un diseño, Señor, apostólico, para una función apostólica, Señor, para un crecimiento de tu iglesia, Señor, en todos los lugares. Padre, para que las iglesias sean confirmadas en la fe y para que puedan aumentar en número cada día. Señor, los bendigo en tu nombre y declaro sobre ellos toda tu bendición. Y aquellos, Señor, que hoy están compartiendo y escuchando también, Dios de los cielos, con nosotros, sean bendecidos por esta palabra y por esta, Señor, entrevista. Te doy gracias por mis amados hermanos, Señor, quienes han entrevistado, y te pido, Señor, para ellos también toda la gracia y toda la unción para poder, Señor, desarrollar este ministerio y difundir este ministerio, Señor, en todas partes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No sé si estamos en tiempo. Sí, súper, ya casi se nos va a cortar en un minutito. Así que muchas gracias, Apóstol, por acompañarnos de toda nuestra casa, Jesucristo Rey de Gloria. Un abrazo grande al Pastor Hugo, a Yamila, a la familia, a todos los hijos. Quiero decirles que los amamos, los tenemos presentes siempre en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Un abrazo para toda la iglesia Rey de Gloria. Amén. Muchas gracias a todos. Chao, chao.